del avaro. El avaro, en este caso, ocurre mientras está vigente el reinado de Luis XIV. Es un periodo dominado de la Ilustración y el enciclopedismo. En este periodo se crea la Real Academia de la Lengua Francesa. Podemos definirlo como un movimiento cultural que surgió en Francia en el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Valora los principios del clasicismo. Entre sus características está el predominio de la razón sobre los sentimientos, un respeto a las unidades aristotélicas, fin didáctico y moralizador, falta de originalidad, imitación del clasicismo. Como toda buena obra renacentista, ¿no?, de inicio del renacentismo, ya, estas obras vuelven de alguna manera a los valores de la cultura greco-latina que nosotros tenemos una idea, ¿ok? Por eso que habla en este caso predominio de la razón. Recuerden que en sus precedentes, en este caso la literatura medieval, que era más un contexto o un origen más teocéntrico, ¿ok? Entonces, inspirado en Dios, ¿no?, cuyo fin era la propagación del mensaje de la Iglesia Católica, ¿ok? Entonces, eso era lo que venía de, ¿no?, la carga que venía de la Edad Media. Pues en este caso, la Edad de la Ilustración, el renacentismo, ¿no?, es una vuelta a los valores grecolatinos. Por eso que en este caso se hablan de las unidades aristotélicas. Su finalidad, o sea, el por qué se escribe más que todo por un tema didáctico, o sea, que te quiere enseñar, ¿no? Te quiere enseñar algo. Te quieres exponer una situación para que tú entiendas por qué no debe ser así. ¿Ok? Falta de originalidad porque en este caso retrata más las situaciones cotidianas que en este caso situaciones ficticias. O sea, no, o sea, las historias que se van desarrollando en este periodo son más, en este caso, para poder, son más de la vida cotidiana y no son inventadas, no son imaginadas, ¿correcto? Por eso se le dice en este caso que, no, que tiene una falta de originalidad y es una vuelta a los... es una vuelta al clasicismo, ¿no? Representantes de este periodo tenemos a Jean-Baptiste Poquelin, ¿no?, con su obra El Avaro, Jean Racine, Pierre Corneille, ¿no?, con el Cid. En el caso de en el caso de Jean Racine, su obra destacada sería en ese caso Andrómeda. En el caso de Jean-Baptiste Poquelin, perdón, ya es conocido como Molière, ¿okay?, considerado el más grande comediógrafo. Cuando hablamos de comediógrafo es aquel escritor, autor, en este caso, que escribe comedias, ¿no?, que representa comedias, ¿no?, situaciones cotidianas, con un sentido divertido o sarcástico, ¿ok? O sea, en ese caso, la comedia se nutre mucho del sarcasmo, o sea, una representación irónica, burlona, ¿no?, de situaciones cotidianas, ¿ok? Entonces, Molière, de una manera, se le podía considerar como un comediógrafo. Recibió el apoyo de Luis XIV. Es muy común cuando ustedes estudien, los que van a recordar con más, lo que pueden recordar cuando estudien en años posteriores, eh, sobre literatura, ya van a recordar algo que les voy a decir ahora, que en este caso, tanto como en la época grecolatina, Edad Media, Renacentismo, entre otros, ¿ya?, era muy normal que los literatos o los artistas en general fueran o tuvieran mecenas, o sea, tuvieran en este caso personas que pagaran por su producción. O sea, en este caso, el rey Luis XIV, ¿no?, subvencionaba a Molière sus gastos personales para que solamente se dedicara a crear obras.
que se dedicara a crear, en este caso, trabajos dramáticos. O sea, lo único que hacía Molière era, en ese caso, escribir. Cuando ustedes estudian las culturas griegas, en este caso romanas, también van a descubrir autores que en este caso son subvencionados por emperadores para que puedan, en este caso, desarrollar su producción. No se sorprendan, eso es, el recibir apoyo, en este caso el recibir dinero de mecenas, es una actividad común en esos tiempos, ¿ok? Porque eran los que tenían el poder en esos instantes. Entonces, como tales, ellos, obviamente, pues tampoco no vamos a, no vamos a, ¿cómo se llama? No vamos a decir, pues, no vamos a ser inocentes al pensar de que estos autores tales debido por los estipendios que reciben, pues de alguna manera evitaban atacar a los que le dan dinero, pues, ¿no? O sea, de alguna manera los reyes o los emperadores, ¿no? O sea, hablamos de la época romana, tenían muy en claro que podían subvencionar artistas para que pudieran hablar bien de su época, o sea, del imperio. Y era una práctica común, ¿no? Porque en ese caso el artista no vivía de su obra, no vivía de lo que le daban. Porque recuerden que todo era centralizado. Entonces, había una élite, entonces esa élite era subvencionada todas las producciones. ¿Okay? Trabajó, dice, gracias a su mecenas en el teatro del Palacio Real. O sea, de alguna manera Luis XIV lo apoyó de esa manera que él podía, en este caso, trabajar en un lugar, ¿no? En un auditorio que pues, era el más importante del país, ¿no? En ese momento. ¿Ok? Entre las obras de Molière está La Preciosa Ridículas, que habla sobre el arribismo, o sea, ¿no? Esa pretensión muchas veces de olvidar, ¿no? De una manera, ¿cómo decir? A propósito, ¿no? De lo que fue tu pasado, ¿no? Personas que en algún momento no, vivieron en la precariedad, tuvieron una situación donde pudieron cambiar su estilo de vida y cuando llegan a lo que querían, ¿no? A una situación acomodada, se olvidan de lo que fueron en el pasado, ¿no? Eso es lo que hablaba Molière, ¿no? Pues, es una de sus obras, ¿no? Por ejemplo. De alguna manera tiene una cierta particularidad con Shakespeare, por ejemplo, porque de alguna manera retrataban situaciones donde se tenía que exponer ciertas virtudes o ciertos vicios del ser humano, ¿no? En este caso, por ejemplo, las preciosas ridículas hablaban del arribismo, ¿no? De esa pretensión de las personas de olvidarse de lo que fueron en algún momento. ¿Ok? O en este caso Tartufo, que hablaba sobre la hipocresía, ¿no? Cómo podía afectar ello en las relaciones humanas, ¿ok? O sea, de alguna manera, en el caso de Molière como en el caso de Shakespeare, o sea, ellos no te van a decir directamente, oye, no, la hipocresía es mala, ¿no? Sino ellos te relatan situaciones reales, ¿no? Situaciones vividas, ¿no? O en todo caso, adaptadas a lo que ellos pudieron recoger a lo largo de su vida, ¿no? Y de alguna manera que es la historia en la que te saque esa idea, ¿no? Como en este caso, como el arribismo de alguna manera puede dañar a las personas, ¿no? Porque siempre tenemos que ser agradecidos. En el caso, por ejemplo, si hablamos específicamente del arribismo, debemos ser agradecidos con los que nos ayudaron en el pasado. Y podemos decir, sí, Yadira. Profesor, ¿puedo ir al baño? Puede. Ya, entonces, cuando hablamos en este caso o sea, de ciertas taras que podemos tener socialmente, ¿no? Las retratamos. O sea, los otros autores lo que hacen es retratar. Mira cómo te ves así. Y la gente se veía, era un espejo. Y entonces se podía identificar mejor. ¿Ok?
Por eso, o sea, de alguna manera, el Renacimiento, al dar ese cambio, o sea, ya, por ejemplo, dejamos de idealizar, dejamos de pontificar y mostramos cotidianidad y mostramos, en este caso, lo que muchas veces nuestras virtudes y nuestras taras, pero no con ficción, sino con situaciones reales. Entonces las personas se podían identificar con ellas. ¿Ok? Otra de sus obras importantes, por ejemplo, El Avaro, o El Avaro, ¿no? Es un género dramático, la especie es comedia, a pesar de que específicamente habla de alguien con una tara, que es la avaricia, ¿no? Ese efecto que tenemos de no, de muchas veces no dar lo que se necesita, ¿no? No solamente hablamos de nivel económico, sino hablamos de dos aspectos, ¿ok? Pero que a pesar de hablar de un efecto, de una tara, también lo podía en este caso traducir en una situación cómica, ¿no? Una situación divertida, ¿no? Obviamente que cuando un comediante muchas veces quiere, en este caso, no, bueno, es un luz de diferencia, pero bueno, de repente a usted se le hace más familiar, ¿no? Últimamente surgen, por ejemplo, estas producciones en YouTube, por decir, ¿no? Que, bueno, obviamente, pues, obviamente no van a ser comparables con Molière, pero algo tienen, ¿no? Que utilizan muchas veces el llamado humor negro, ¿no? ¿No? Entonces, el comediante suele muchas veces usar la cotidianidad, ¿no? Para poder, en este caso, explayar la ridiculez en el cual uno puede actuar, ¿no? Lo absurdo que puede ser tu actitud, ¿no? Tus taras, y no te ves en ellas. Entonces, el sarcasmo es un arma, ¿no? De los comediantes para poder expresar. Y es algo de lo que Molière hizo, ¿no? Lo trataba de comparar porque de repente algunos de ustedes, ya a sus edades, ustedes usan más YouTube y pueden ver en este caso ciertos también youtubers que no usan muchas veces el sarcasmo, ¿no? ¿No? A veces la burla ironizada, ¿no? Sobre estas actitudes. Bueno, algo similar hacía Molière. Obviamente que hay un luz de diferencia entre lo que se puede ver en YouTube con lo que puede verse en la obra de Molière, ¿no? O sea, no vamos a comparar tampoco. Pero para que tengan ustedes una idea, ¿ya? De lo que en este caso Molière podía exponer. ¿Ok? En este caso es una obra compuesta de 5 actos, ¿ya? El tema es la avaricia como mal social, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer en sí es exponer a alguien que tiene esa tara y ver cómo puede ser tan ridículo eh, y no se da cuenta de lo que es. O sea, es así, entonces, exponiendo la ridiculez, lo absurdo de una acción, como o de una tara, como por ejemplo la avaricia, entonces la gente se veía en un espejo en ese tiempo. Y puede ser que en algunos haya reconocido, o sea, algunos que hayan espectado la obra, esta obra de Navarro, se ha visto en la cara, reflejado, oye, yo soy así. Por eso que este tipo de obras tenían mucha popularidad. Y en el caso de Molière, pues la forma, o sea, el trazo en el cual trabajaba sus argumentos, pues eran tan contundentes que tenían esa aceptación, ¿no? De ese tiempo. En este caso, el escenario principal es la casa de Harpagon, que es uno de los personajes de la obra, ¿no? Los personajes en sí son Harpagon, Elisa, Cleanto, Flecha, Frosina, Don Anselmo, Mariana y Valeria, ¿no? ¿De qué trata en este caso el argumento? Lo vamos a explicar como matiz, ¿ok? Para que tengan una idea del argumento. Creo, si es que no me equivoco, que se he compartido el Avaro ayer, ¿no? Ayer les he mandado la obra, el Avaro, Sí, creo profesor. que, ¿no? Les he compartido el Avaro, si tienen que leer más de 20 páginas. No, es
Sí, profesor, es nos una compartió el árbol. Sí, claro. Es justamente para que tengan una idea de qué se trata y ustedes puedan leer, entenderlo mejor, ¿no? Harpagón ya es un viejo avaro y tiene dos hijos, Cleanto y Elisa. El joven Valerio se ha enamorado de Elisa. Para vivir junto a la muchacha y facilitar así su matrimonio, se le ha ocurrido hacerse mayordomo de Harpagón. O sea, Valerio es un muchacho simple, sencillo, humilde. ¿Ya? Pero él estaba enamorado de una de las hijas de ese viejo avaro. Entonces, para acercarse, ¿no? Para que de alguna manera el papá lo acepte, se hizo mayordomo de él, ¿no? O sea, es un sirviente. Cleanto, partidario del enamorado, o sea, Cleanto, el hermano de Elisa, pues estaba a favor de la relación, ¿no? Siempre en lucha con su padre, que le tiene corto de dinero, o sea, Cleanto de alguna manera es el hijo, ¿no? De Harpagón, pero Harpagón le da con las justas, ¿no? Entonces se ha enamorado de Mariana. Cleanto se enamora de Mariana, que es una muchacha de buena familia, pero reducida a la pobreza, ¿ya? Que desde hace tiempo habitaba con su madre en una vecindad. Pero el viejo Harpagón quería casar a Elisa con el anciano Anselmo, que es una persona de buena posición que aceptaría desposarla sin dote. Y destina para Cleanto a una viuda rica. O sea, era un tiempo en que las familias decidían, en este caso, los matrimonios de sus hijos. ¿Ya? O sea, ¿no? Harpagón lo hacía en el sentido de poder casarlos con gente que tenía dinero. El tipo estaba enfermo por plata. Quería plata, plata. A ver, Yadira, ¿qué estás ahí agarrando con tus manitos? Yadira, tienes que estar mirándome a mí, dejar lo que tienes de tus manitos, ¿ya? Y escuchar lo que estoy hablando. Después, me haces preguntas, obvias, ya por decirlo menos. Y tú escúchame a mí. ¿Ya? Entonces hablábamos de que en la época en que se desarrolla esta obra era muy frecuente, ahora ya, profesor, dice, o sea, si yo me enamoro yo porque yo quiero. Bueno, sí, en esta época puede pasar eso. Además, hasta yo me atrevería a decir que no tanto, ¿eh? Que todavía hay sociedades que aún todavía permiten el matrimonio interesado, o sea, el casamiento, ¿no? Por interés. Pero eso estamos hablando de, ya de comunidades realmente reducidas, ¿no? Obviamente que ya en la actualidad pues ya no hay, no hay persona, pues sería muy poco sacado ¿no? De lo normal pensar en que hubiera matrimonios interesados. Pero en el tiempo que se desarrolla la obra de Molière, sí había eso. Entonces, este viejo avaro quería casar a sus hijos con gente que tenía dinero, porque el tipo estaba en favor del dinero. Quería estar, no contento con lo que tenía, quería más dinero. ¿Ya? Por su parte, dice, él mismo, a pesar de la edad, no es insensible al amor y ha puesto sus ojos en la ingenua gracia de Mariana, valiéndose de la medianera e intrigante Frosina, para obtener el consentimiento de la joven y de su madre. Informados los hijos de tales proyectos, se desesperan. El pseudo-mayordomo, Valerio, finge dar la razón a Harpagón. En tanto, Cleanto, ayudado por el hijo de Flecha, despejado y astuto lacayo, trata por todos los medios de procurarse una fuerte suma para hacerse independiente del padre. O sea, en este caso, Cleanto ya quería separarse de su padre, ¿no? Porque obviamente no quería, en este caso, estar esposado con una viuda, ¿no? Con este fin se dirige a Simón, un alcahuete, quien le promete ponerle en relación con cierto usurero,
Pero cuando Cleanto está a punto de de convenir un empréstito que no puede ser más oneroso, descubre que el usurero no es otro más que su propio padre. Mientras que Harpagón reconoce en el desventurado joven que se disponía mejor dicho, que el desventurado joven que se disponía a expoliar era su propio hijo. O sea, hay una situación paradójica en donde en este caso Cleanto, o sea, él quería pedir dinero, o sea, él quería hacerse un préstamo, ¿no? En pocas palabras, ¿ya? Para, en este caso, poderse independizar de su papá. El problema era que este usurero, o sea, la persona que le iba a hacer el préstamo, era su propio padre. Y Harpagón descubre que la persona a la que le iba a sacarlo el dinero, o sea, le iba a cobrar y demás, y bien rico, era su propio hijo. O sea, eso es lo que ahí se genera una especie de paradoja, ¿no? Entonces, puesto sobre aviso por el paradójico incidente, el avaro teme más que nunca que lo quieran engañar y vive un perpetuo temor por cierta caja que contiene unos 10.000 escudos de oro que ha enterrado en el jardín. Prosigue aún en sus proyectos matrimoniales. Invita a Mariana y a su madre a una comida, mostrándose cómicamente embarazado con el deseo de ser espléndido y su invencible avaricia, iniciándose entonces justamente para él una serie de catástrofes. En efecto, descubre que su hijo ama a Mariana y no tiene intención alguna de dejar a su padre el campo libre. O sea, esto todavía se enreda más porque el padre y el hijo están tras la misma muchacha. O sea, en este caso, Harpagón quería casarse con la muchacha. Y el hijo pues estaba enamorado de él. Entonces él descubre eso y descubre que también él no se le va a dejar fácil. Entonces, porque en este caso es correspondiente, o sea, la muchacha Mariana lo quiere a Cleanto, o sea, hay una correspondencia. Entonces, el chico no le iba a dejar el campo libre al padre, ¿ok? Entonces, y él descubre justamente esa correspondencia y no tiene ninguna intención de dejar el campo libre, ¿ok? Entonces, él descubre que es correspondido por Mariana y se entera a continuación del robo de la caja, o sea, la caja de los 10.000 escudos. En este caso, alguien lo había robado. En este caso, esta caja, dice, Flecha ha logrado encontrar y ha sustraído eso por amor al joven dueño. Y entonces, fuera de sí, sospecha del mayordomo Valerio, o sea, la caja que Harpagón la había guardado en el jardín, ¿ya? Harpagón descubre que él se lo había sustraído. Y fue en este caso Flecha, o sea, en este caso era el criado, ¿no? Que de alguna manera estaba más unido a Cleanto, ¿ok? Entonces él lo había robado para su dueño. Y Harpagón sospecha de Valerio, más bien, y lo acusa. Y el astuto criado le revela que ama a su hija y que se ha unido en ella en una mutua promesa de matrimonio, pues está seguro de ser correspondido por la muchacha. Harpagón, en medio enloquecido, provoca la intervención de la justicia. Acusa a todos y los amenaza con torturas y galeras. Pero llega de repente el señor Anselmo en el intrincado barullo y se descubre que este es el padre de Valerio y de Mariano, los cuales son, por tanto, hermanos, y que la familia quedó separada y dispersa muchos años por extraordinarios reveses de fortuna que habían persuadido a los unos de la muerte de los otros. Cleanto se casará con Mariana, que se convierte en una heredera rica. Elisa se casará con Valerio y Harpagón, ya tranquilo por el hallazgo de la caja que ha devuelto Flecha, termina por su consentimiento, tanto más cuando el rico Anselmo le promete correr con todos los gastos del matrimonio. O sea, en este caso al final, don Anselmo, quien supuestamente iba a casar
Harpagon quería casar a su hija con él, era el papá de los muchachos, o sea, tanto de Valerio como de Mariana. Y esa es, de alguna manera se han separado, pensaba uno que uno había muerto y el otro también, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelven a juntar todos. Y pues Harpagon más feliz que perro con dos colas, y decía, bueno, ya, no hay problema, que se casen. Y él ya, en ese caso, también recupera la calma ante, en este caso, el hallazgo de la caja que le habían robado, ¿no? Y más tranquilo está aún cuando Anselmo corre con, en este caso, las cuentas de matrimonio. O sea, no, encima se casan los hijos con personas adineradas y, en este caso, él no paga un centavo del matrimonio. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, o sea, en el caso de Molière, cuando trabaja esta obra en el Avaro, ¿no? Lo que intenta es justamente es exponer, ¿no? Lo absurdo que puede que una persona que en este caso pretenda acumular, ¿no? Acumular riquezas, ¿ya? Y en ese caso no termine por usarlas, porque al final ese dinero, había eso me hizo por una fábula, ¿no? Que era el de un abuelo que simplemente veía, o sea, él le gustaba ver su moneda de oro. Con esa idea de que alguien se le iba a robar, lo enterró en un jardín. Y cada día iba y la veía. Y al final, en este caso, hay un vivo que andaba por ahí, vio que el abuelo abría su moneda de oro y le enterraba y se la lleva. Al final el abuelo llora y le dice, no, pero ¿de qué te sirve si al final, o sea, de qué te va a servir si al final no la estás usando? ¿No? O sea, ¿cuál es el valor de la moneda si al final no le hace el uso necesario? Entonces, por ejemplo, lo que expone Molière es esa, ¿no? Esa tara de querer acumular riquezas y no darles el valor. Al final simplemente termina por ser insuficientes. Bien, chicos, entonces eso es todo lo que tenemos que ver. Por el momento, nos vemos en la siguiente hora con la exposición del grupo A. Chao, chao.